Vamos a hablar sobre la investigación. Soplo de Vida, hay un trabajo inmenso sobre la investigación, sobre todo cuando tenés que ir a la historia del cine negro, cine policíaco, los vestidos, los actores y la investigación como condición sine qua non para hacer una película de ficción. En Soplo de Vida, que no es un guión original mío, pues hay una investigación de parte de mi hermano Sebastián sobre lo de Armero, porque pues él vivió muy de cerca esa experiencia, ya que cuando filmaba como actor Tiempo de Morir, él conoció una mujer parecida a la que es Golondrina en la película, entonces, y tuvo una historia de amor. Esa es una investigación de la cual pues yo no participé realmente. La investigación que yo hice fue la investigación del género, sobre todo para comunicarle a mis colaboradores qué era lo que yo buscaba con hacer una película policíaca de cine negro en Colombia. Es decir, yo me remití a todos los clásicos del género, hice una cinta donde grabé fragmentos de diferentes películas del género, de Jacques Tourneur, de Jean-Pierre Melville, de Howard Hawks, de Sam Peckinpah. Entonces eran como una serie de fragmentos que yo le mostré sobre todo al fotógrafo y a la persona encargada del arte, es decir, a Rodrigo Laliende y a Mónica Marulanda. Y también para encontrar un tipo de fotografía que yo estaba buscando, pues que si uno hace una película de cine negro, uno obviamente tiene que tener una fotografía muy particular, y como la película la íbamos a hacer en color, en blanco y negro, pues había que buscar referentes del cine de blanco y negro, es decir, las películas a partir de 1940 como hasta los 50s, y ya de ahí en adelante lo que se llama el neo-noir, o sea, las películas de cine negro hechas posteriormente, sea El amigo americano o cosas así, o Tráigame la cabeza de Alfredo García. Se hizo una investigación también de la música para comunicarle a los compositores Germán Arrieta y Gonzalo de Sagarminaga qué tipo de música quería. Nos basamos en algunos compositores conocidos como Bernard Herrmann, obviamente, Georges Delrieux, francés, y algunas cosas pues de melodrama latinoamericano, del bolero, del danzón. La intuición que yo tengo es que en Pura Sangre hay otro tipo de investigación, es los periódicos, las revistas. Para Pura Sangre se hizo una investigación de casos de crónica roja, en particular el crimen del 10-15, el monstruo de los mangones, lo que ahora se llamaría la leyenda urbana del señor Adolfo Aristizábal, en el cual se basa un poco la película. Para hacer esa película pues nos inspiramos en la leyenda urbana que se generó a partir de una serie de crímenes de niños que fueron violados y asesinados. Esto fue a principios de los años 60. Se encontraron, yo creo que como más de 20 cadáveres de niños, entonces la imaginación popular comenzó a decir que se trataba de un señor rico que tenía una enfermedad muy extraña, que necesitaba sangre de niños. Así surgió la leyenda. Entonces pues yo me metí mucho en los periódicos a investigar esos crímenes y encontré bastante información, aunque pues nunca se supo con veracidad quién fue el autor de estos crímenes, porque cada vez que agarraban a un asesino de niños decían ese ser el monstruo de los mangones. Entonces así pasó con el monstruo de los Andes, el que estuvo en Ecuador. Para dar un ejemplo de la investigación también,
el personaje al cual en la película se le achaca el crimen, que es Babalu, es el texto que dice el actor, es un compendio de las declaraciones del monstruo de los Andes y un reportaje que se le hizo al Loco Guerra, un loco famoso de Cali. Entonces combiné esos dos testimonios y es casi verbatim. Yo lo maquillé un poquito, pero junté esos dos testimonios para crear un testimonio verídico. Y también hubo mucha investigación sobre series de crímenes atribuidos a vampiros. En Pereira, en Risaralda hubo muchos casos de eso, entonces yo tengo una gran investigación sobre eso que todavía la guardo, ¿no? La idea es que si no hay una investigación previa y rigurosa para la elaboración del guión, y es un handicap. Para la ficción me gusta llegar bien preparado, en cambio para el documental no, porque el documental en sí es una investigación. Si todo estuviera ya investigado, pues ¿para qué hacer la película? Entonces la cámara y la grabadora son instrumentos de investigación. En el documental me guío más por la intuición. Claro que me empapo del tema, pero si me preguntan yo por qué hago documentales, pues yo hago documentales para saber más sobre un tema y para poder comunicarle a gente ese conocimiento. En los documentales, pues en algunos sí he tenido que investigar. Por ejemplo, en el de Antonio María Valencia, pues yo tenía muy pocos información sobre él, lo que me había contado mi mamá, lo que se rumoraba por ahí sobre él. Entonces hubo que meterse al conservatorio, investigar papeles, hablar con todas las alumnos y alumnas, hablar con Mario Gómez Viñes, que estaba haciendo una investigación a su vez para un libro, y así fueron apareciendo informaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien me dijo que él figuraba en los diarios de Anaís Nin, entonces fui y busqué esos diarios de Anaís Nin y efectivamente hay referencia a Antonio Valencia ahí como un niño genio, porque pues él fue muy amigo de Joaquín Nin. En el caso, por ejemplo, de una película como Andrés Caicedo, pues ese yo lo tenía más próximo, entonces ahí realmente la investigación era en los propios textos de él, ¿no? Documentos, cartas, cuentos, libros. Igualmente en el caso de Fernando Vallejo, ¿no? Son escritores contemporáneos y pues que Andrés estaba recién muerto cuando yo lo hice, pues recién 9 años después, y con Fernando Vallejo pues sí estaba vivo, ¿no? Está vivo. A pesar de que él dice que no. Para lo de Fernando Vallejo, yo me releí toda la obra de él, la anoté y como ya estaba trabajando en computador, pues yo pude hacer como una especie de links. O sea, yo leí toda la obra de él y entonces, por ejemplo, la separé temáticamente, donde habla de cine en cada libro, porque él siempre menciona donde habla de la familia, donde habla contra Dios, donde habla de política, donde habla de amor, en fin. Entonces se hizo una serie como de índice de toda esa literatura que me fue muy útil para elaborar un cuestionario para 2 entrevistas que le hice a él, para hacer el montaje de la película también, porque como la película tiene textos de él que introducen cada capítulo, escoger ese fragmento, todo eso, ¿no? Todos los programas sobre Cali. A mí me parece que hiciste casi como una investigación de historiador. Yo no soy una persona que tengo disciplina en las ciencias sociales, ¿no? A veces yo decía que yo era un sociólogo pop. Entonces yo salía y filmaba gente en la calle y ahí iba haciendo una especie de sociología o antropología. Porque pues yo no creo mucho en el cine documental al servicio de las ciencias sociales, ¿no? El cine documental yo lo veo como un ente separado de eso, como una forma de expresión así igualmente como la ficción. Ya cuando yo hice los programas sobre Cali, yo ya había hecho muchos programas sobre Cali. Cuando hice Cali ayer y mañana, que son una serie de 10 programas, ahí lo que hice también fue recopilar toda
el acervo audiovisual que había sobre la ciudad, que pues, en cine era muy poco, que era lo que había en patrimonio fílmico, y en video pues lo que se había hecho sobre todo en la Universidad del Valle en otros programas. Entonces la película se basa mucho en material de archivo de los hermanos Acevedo, algunas cosas, y sobre todo de lo que hicieron otros colegas documentalistas en Cali como Oscar Campo, Memo Bejarano, Antonio Dorado. Hay imágenes de todos ellos en la película, ¿no? Igual con lo que dice sobre la historia del cine, de la ilusión al desconcierto. Me metí a investigar qué era lo que había filmado de directores de cine y verme pues todo el cine colombiano de esa época, o volverlo a ver, en este caso, ¿no? Desde el año 70 al año 95. Pero a mí me parece que hay un periodo que yo voy a llamar de intuición, que es los 70, las películas como Mayolo, Oiga Vea, Cali de Película, hasta Agarrando un Pueblo. Sí, era más de intuición porque eran películas muy improvisadas. Por ejemplo, nosotros comenzamos a hacer Oiga Vea ya cuando había inaugurado los Juegos Panamericanos. O sea, eso fue hecho así a la berraca, al estilo guerrillero, al mejor estilo guerrillero, muy improvisado, no había planes de nada. Lo mismo Cali de Película, salíamos así, filmábamos lo que encontrábamos. Y ese sistema lo seguí un poco en algunos documentales que después hice en los 80s en video, que como Al Pie, al Pelo y a la Carrera, que salíamos a pie y íbamos de embolador en embolador, y ahí iba surgiendo la cosa, ¿no? Lo que pasa es que ya los trabajos de largometraje son diferentes, pues hay que estar más preparado y hay que sostener la atención del espectador durante por lo menos 90 minutos. Para hacer Un Tigre de Papel, la investigación fue inmensa, que si bien el personaje es falso, el contexto es real, es decir, el pretexto es falso, pero el contexto histórico donde él se mueve es real. Entonces eso hubo una gran investigación de los archivos en Colombia, que ha habido desde el año 34 al año 81, porque ahí se trabajó un poquito a la inversa. Se buscó el material de archivo primero y después se construyeron anécdotas alrededor del material de archivo, porque el material de archivo que hay en Colombia es muy poco. Hay que tener en cuenta que la gente que más filmó en Colombia fueron los hermanos Acevedo desde los años 20 hasta los años 50, y lo que existe de ellos no suma más de 40 horas. Es decir, la historia de Colombia audiovisual se reduce a 40 horas en un periodo de 30 años. Yo también investigué los noticieros. Entonces está el noticiero Panamericano, el noticiero de Arturo Abella, esos también los investigué. Y también pues los archivos de Irravisión. Se investigó muchos materiales que estaban en el dominio público. Mucho del material internacional son películas que no tienen derechos de autor, que se pueden usar, son películas huérfanas, entonces se usó mucho de ese material. Y bueno, obviamente una investigación sobre lo que fue la historia y el arte y la política del 34 al 81, sobre todo pues de la política de la izquierda. Weisman no investiga. El tipo de cine de Weisman es diferente un poco al mío. El cine de él es completamente observacional, ¿no? El mío recurre a la entrevista, cosa que Weisman no hace. El mío recurre mucho a los juegos de montaje, al collage. Es otro tipo de cine. Yo nunca me he considerado un director de cinema verité. Yo digo que hago más cinema mentiré. Sí, a mí me gusta el documental manipulado, en mi caso. Yo manipular las cosas para lograr decir lo que yo quiero. Yo a veces digo que yo entrevisto a la gente para que termine diciendo lo que yo quiero, ¿no? Y más en un falso documental, ¿no? Cuando yo estoy haciendo una película, casi todo lo que estoy haciendo creo que tiene que ver con la película. Todo lo que leo, todo lo que veo, todo lo veo en función a esa película. Y por eso en mis películas se ve que yo agarro cosas de todas partes.
las partes, sobre todo en las últimas, la última sobre todo, ya es casi que una asociación libre de ideas y es una película donde me voy yendo por tangentes y va creciendo orgánicamente. Me gusta mucho eso de las películas que van creciendo orgánicamente, ¿no? Se van conformando. Porque pues para mí no tiene gracia escribir un guión de un documental así como los están pidiendo ahora, que prácticamente quieren que uno escriba desde el primer plano hasta el último, porque pues para qué entonces lo hace uno, pues más bien uno publica un libro con eso. Mis guiones todos son de mentiras. Cuando hago un guión para un proyecto, el 80% son mentiras, solo pero para el que guión pase. Es para el productor, para que dé la plata. Sí. El guión es para engañar y conseguir plata. Pero ya sabemos que en el documental los guiones son falsos y también los presupuestos. Godard dice que fue Max Sennett el que inventó el guión, porque para llevar la contabilidad había que hacer un guión. Los guiones le facilitan las cosas al productor porque él sabe a qué atenerse, ¿no? Que no le salga uno, no, es que yo quería un helicóptero, pero ¿cómo así? Si uno no le dice al productor eso, pues el helicóptero, ¿qué?